La misma enseña. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vosotros, de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Padre que estás en majestad y gloria, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Padre eterno, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu divina presencia, bendito Dios. Y en esta hora, mi Rey amado, yo te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios mío. Y te doy gracias, Dios mío, por darme, Señor, el privilegio de enseñar tu palabra, Padre eterno. Padre, yo te pido, Dios mío, que sea usted hablando a este pueblo. Habla mi vida primeramente, Señor. Y la palabra, Dios mío, que se va a enseñar, la palabra, Señor, que se va a disertar en esta mañana, Dios mío, la pongamos por obra en nuestras vidas, Dios mío. Padre, reprendo toda obra inmunda de las tinieblas, Señor. Todo lo que se quiera robar la atención queda sin poder, sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. Padre, yo le doy la gloria y le doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense un momento de pie, lo que puedan. Pues esta es una enseñanza, ¿cierto? Y venimos pues a enseñar la palabra. Y pues a mí me gusta, por ejemplo, preguntar los versículos, a ver cómo estamos, si es verdad que estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia. Así que me da un versículo y quedando el versículo se va sentando para empezar la enseñanza. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán justicia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la Espíritu. Romanos 8. Apocalipsis 14:12. El santo ángel derramó su copa sobre el gran nombre de Jehová y presentó para que quedara preparado el camino al rey de él. Porque contigo está el manantial de la vida, que tiene tu mano a los que te conocen y te justicia, en tu justicia a los reyes del corazón. Está en Salmo 36, 9 y 10. Hechos 3:19. Así se arrepentidos y convertidos para que se han borrado los pecados, para venir de la presencia del Señor tiempos de la prisión. Salmo 145:18 dice: Aceptamos casi ahora a todos los que invocan a todos los que invocan a Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos da. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción del corazón. La verdad, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar y nos tiene pecado. Ya dijeron todo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que está llamado y cuál es la riqueza de la gloria del Señor con nosotros. Después de 1:18. Yo estaba en condenación, que la luz vino un mundo y los hombres no van a la familia que hablan de Dios. Bueno, mis amados, pues. Ahí el pastor de Pablo. Se lo veo, ¿verdad? Bueno, mis amados, pues me gusta hacer esto porque muchas veces nos descuidamos en estas cosas, ¿no? Muchas veces, como decía el pastor anoche, hay algunos que no leen la palabra del Señor, y la palabra del Señor es que leer, hay que escudriñar. Bien, en esta mañana pues vamos a estar hablando acerca de un tema que lo he titulado ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Es el tema de esta mañana. Dile a tu lado, el que tienes al lado, ¿a qué le temes? ¿Ven? Entonces, la Biblia es el espejo para nuestras vidas. Amén. Ustedes saben que cuando de pronto las mujeres, por lo regular, pues, usan el espejo, ¿para qué? Para mirarse que qué, que no vaya a estar despeinada, que no vaya a quedar arrugada y esas cosas, amén. Pero la Biblia es nuestro espejo. A medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, a medida que nosotros vamos escudriñando la Biblia va reflejando la clase de personas que somos nosotros. Ella nos va descubriendo. Y por lo tanto, si la Biblia hace una prohibición, por decirlo así, y yo estoy en esa condición, yo tengo que apartarme de eso que me está diciendo la Biblia. Y la Biblia es muy amplia. Y en la Biblia hoy vamos a hablar sobre el temor o miedo, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque eso muchas veces está en nuestra vida. Muchas veces tenemos temor o tenemos miedo. En la Biblia se presentan muchos casos donde se habla de este tipo de temor o de miedo. Y uno de esos casos es cuando Israel entró en conflicto con Filistea, con los filisteos. ¿Se acuerdan? Ese pasaje donde se levantó Goliat. Dice que ese hombre era de casi 3 metros de altura. Y ya saben ustedes que una persona de esta magnitud, o sea, a cualquiera le mete miedo, a cualquiera le mete terror. Y esto es lo que hacía este hombre. ¿Por qué? Porque dice que 40 días y 40 noches humilló al pueblo de Israel.
Dice que lo desafiaba por la mañana y lo desafiaba por la tarde. Y no había ninguno que se pusiera de pie a enfrentar a aquel gigante. Ya ustedes conocen la historia, ya conocen su desarrollo y cómo David, pues, por la ayuda del Señor pudo vencer a este gigante. Otro episodio donde se sufre este miedo o este temor es cuando el Señor va con sus discípulos en la barca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que se levanta el viento y ellos se atemorizan. Donde también nuestro Señor Jesucristo pues le pone quietud al mar en este episodio. Entonces, el miedo es de lo que vamos a hablar hoy. Del miedo y del temor que muchas veces de nosotros tenemos. En nuestra vida muchas veces hay miedo, hay temor. Amén. Y vamos a definir qué es miedo. Los que van a apuntar, pues, apuntan, y el que no, pues, ahí almacénenlo en su disco duro. Dice, el miedo es una emoción desagradable. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro. Ya sea real o supuesto. Entonces, eso es el miedo. Es una emoción desagradable que nosotros tenemos. ¿Cuándo tenemos miedo? De pronto, en un accidente de tránsito, un ejemplo. Vemos de pronto esa escena donde las personas que van allí mueren, esas cosas muchas veces ocasionan miedo a nuestra vida. Amén. Entonces, pero hoy, para hablar de este tema, nos vamos a basar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también sintió ese miedo. Y allí donde acabamos de leer, en Deuteronomio 1:19, comienza a relatar la vida de este pueblo, o sea, lo que el pueblo está viviendo. Israel, aquí en este punto, ya tenía 2 años que había salido de Egipto. Pero Israel había visto las maravillas que el Señor había visto. Había visto lo que Dios había hecho en Egipto. Cuántas plagas el Señor envió a Egipto. Todos los milagros que el Señor hizo en Egipto, este pueblo lo vio con sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la experiencia de estar allí. Mas sin embargo, también se dieron cuenta cómo Moisés abrió el mar rojo. Los estudiosos dicen que para cruzar el mar rojo se demoraron más o menos entre 3 horas y media y 4 horas para pasar el mar rojo cuando Moisés abrió el mar. Entonces, los israelitas, ellos vieron todas las maravillas que el Señor hizo por ellos cuando estuvieron en Egipto. Mas sin embargo, en este punto, como les explicaba ahorita, ya Israel tenía más o menos 2 años de estar en el desierto, cuando el Señor le dio la orden que entraran a poseer la tierra. ¿Y qué tierra iban a poseer? Aquella que le prometió a Abraham, que después se la prometió a Isaac y por último a Jacob. Esa tierra, y ellos estaban en toda la entrada. Por eso es que vemos aquí en el relato cuando Moisés dice: y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Ya Israel estaba a punto de entrar a aquella tierra. Amén. Pero los israelitas le hicieron una sugerencia a Moisés. ¿Y qué sugerencia le hicieron? Moisés envía hombres, ¿para qué? Para que reconozcan la tierra. Y esas son cosas que de pronto muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, y hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, para abrir una obra, por ejemplo, nosotros tenemos que inspeccionar la tierra, para dónde nos vamos. Y eso fue lo que se hizo aquí en Becerril. ¿Por qué? Porque el pastor es de acá
Y el pastor sabía cuál era el movimiento de este pueblo. Y nosotros no estamos acá porque el pastor cogió, no vayan allá. No, Señor. El pastor sabía cuál era el movimiento de Cerril y si se podía abrir o no la obra aquí. Y estamos aquí porque Dios lo dispuso así. Amén. Amén. Entonces, esa sugerencia le hicieron a Moisés. Entonces, el miedo, hay miedo que se llegan a convertir en fobias. ¿Y usted sabe qué es una fobia? ¿Usted sabe qué es una fobia? ¿Alguien sabe qué es una fobia? Como un tipo pánico, algo. Exactamente. Dice, la fobia es un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué se da ese trastorno de ansiedad? Que se caracteriza ¿por qué? Por un miedo intenso. Ya cuando uno tiene algo, un miedo intenso, eso se convierte en fobia. Mire, yo conozco personas que si le muestran una culebra, se despiden. Yo conozco personas que si le tiran una rana, se mueren ahí mismo. Otros le tiran gusanos, cucarachas. Hay otros que le tienen miedo a las alturas. Hay otros que le tienen miedo a la oscuridad. Amén. Y esos miedos nosotros tenemos que vencerlos. Amén. Todos esos miedos tenemos que vencerlos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando a nosotros nos sobrevienen esos temores, nos vienen esos miedos, en nosotros ocurre, o sea, pasa un pánico. Miren, yo hace años vi un accidente y del mismo miedo que me dio, yo no me di para mover. Quedé, no di para moverme. ¿Por qué? Porque todo produce el mismo miedo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Pero dice la palabra que Moisés escogió 12 varones, escogió un varón por cada tribu, y fueron, inspeccionaron la tierra, dice la palabra. Dice que duraron ¿cuánto? 40 días demoraron inspeccionando la tierra. Cuando regresaron, la Biblia enseña que hubieron 10 de estos hombres que dieron una opinión desagradable, desfavorable. Y esto hizo que el pueblo ¿qué? Se le fuera el ánimo. Esto hizo que el pueblo se desalentara. Esto hizo que el pueblo murmurara. Esto hizo que el pueblo no entrara a la tierra que Dios les había prometido. Miren, esa tierra Dios se la había prometido a Abraham. Pero como la palabra del Señor se cumple, Dios también le dijo a Abraham que su pueblo, que su descendencia iba a ser cautiva en Egipto. ¿Y cuánto demoró el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto? Demoró 430 años, dice la palabra, que demoraron ahí esclavizados. Y ahora que se da la oportunidad, ahora que Dios los hace libres y le va a entregar aquella tierra que le había prometido, entonces ponen un problema. Y así hay gente en las congregaciones, que de pronto en las congregaciones se toma alguna iniciativa, se toma alguna idea que hacer y siempre se levanta uno y dos. Eso no parece que está bien. Eso parece que no es así. Amén. Entonces, aquí los israelitas trajeron esas noticias desalentadoras a Moisés. Aunque primero hablaron bien, dijeron, sí, Moisés, es buena tierra, fluye leche y miel. Es más, mira, aquí hay un racimo, dice que el racimo de uva que trajeron lo tuvieron que cargar entre dos de los grandes tierras. Pero, siempre hay un pero hay un pequeño problema. Dice esa gente, son gigantes. Miren ustedes, no dijeron que habían gigantes, sino que eran gigantes. Ellos dijeron eso. Y no hay prueba alguna que señale
que toda la población era gigante, sino dice que ahí estaban ¿qué? Los hijos de Anak. O sea, había una descendencia, pero todos no eran gigantes. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que el pueblo se desadelantó. El pueblo tuvo temor. El pueblo se achicopaló, como dicen por ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, vamos a ver lo que el miedo produce en nuestra vida. El que está anotando, primero, el miedo descarta el plan de Dios en nuestra vida. El miedo descarta el plan de Dios en nuestra vida. Y para eso vamos a estar leyendo en los versículos 19 al 21. Y dice: y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos los da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Hasta ahí Israel tenía toda la garantía. Si ustedes analizan estos 3 versículos, que Moisés los estaba mandando, le dijo que suban. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. ¿Qué tenían que hacer ellos? Subir, ¿cierto? Tenían que subir y tomarse la tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la palabra. Ya Dios le había dicho que subiera. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, ellos aquí tenían toda la garantía. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que Dios era el que iba a pelear con ellos. Y si de pronto ustedes han leído la vida de David, se darán cuenta que David nunca fue a la guerra si no hablaba con el Señor primeramente. Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Vamos a hacer un negocio y fracasamos. Vamos a viajar y nos salen malas cosas. ¿Por qué? Porque no consultamos con el Señor. No le pedimos permiso al Señor. Acuérdense que antes éramos esclavos y teníamos otro padre. Y lo que nuestro padre anteriormente decía, eso hacía. Ves y toma, ves y fornica, ves y adultera a los que están casados, ves y roba. Todo lo hacían. Ajá, y ahora ¿por qué no hacemos caso al Señor? Si nosotros seguimos siendo esclavos en el Señor. Pero no somos esclavos libres. Y la libertad que tenemos no es para pecar. ¿Por qué? Porque tenemos un dueño. El Señor nos compró con precio y no con cualquier precio. Y la Biblia dice que nos compró con qué? Con precio de sangre. Entonces, Israel tenía toda la garantía para subir a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, suban a la tierra. Pero que no hicieron. Entonces, cuando el miedo se apodera de nosotros, eso descarta los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque el miedo es ¿qué? Contagioso. El miedo es contagioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y algo importante aquí, que estos hombres no creyeron a la palabra del Señor. Israel no creyó, como nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha prometido? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho que nos las va a dar? Pero no le hemos creído al Señor. No le hemos creído al Señor. Así hicieron los israelitas. No creyeron a la palabra que el Señor les había dicho. Suban. El Señor le dijo a Moisés, dile que suban, que yo les voy a entregar esta tierra. Y así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros. Realmente no hemos creído en el Señor. Porque si nosotros hubiéramos creído en el Señor, yo les aseguro que nuestra vida sería diferente. Pero realmente no hemos creído en el Señor. Miren, ¿cuántas veces nos enfermamos, verdad? ¿Y para dónde corremos nosotros? Al médico, al hospital. Pero ¿será que nosotros primero,
Le pedimos al Señor que nos ame. Le pedimos al Señor que nos cuide. No lo hacemos. Un mareo, para el hospital. Una fiebre, para el hospital. Entonces, ¿será que le hemos creído al Señor? No le hemos creído al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor es nuestro médico por excelencia. Ah, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el miedo? Que nos vamos a morir, ¿cierto? Ese es el miedo que nos da. ¿Y quién es lo que está aquí que quiere morir? A ver. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y el apóstol Pablo decía que ¿qué? Que el vivir era ¿qué? Cristo. Y el morir era ganancia. ¿Pero por qué no nos queremos morir? Porque estamos chuecos. Porque estamos torcidos. Porque en la condición, si nos morimos, nos espera la paz y la gocha, como decía una hermana. Amén. Es más, muchas veces no creemos ni en nuestra propia salvación. Y de la salvación hay que tener certeza. Hay que tener la certeza de que somos salvos. Se pierde. La salvación no se pierde. Se pierde uno. La salvación sigue ahí. El que se pierde es uno por cabeza uno. Por posible. Así que estamos en un camino donde el Señor cada día que nos da oportunidades para qué, para que enderezcamos lo que está torcido. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Romanos 8:15, busca un momentito, dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. se lee David. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Entonces, ¿sí se están dando cuenta que el Señor a nosotros nos ha dado qué? Espíritu de esclavitud. En primera de Timoteo 7:9 dice que ¿qué? Que no nos ha dado Dios un espíritu ¿qué? De cobardía, sino de amor y dominio propio. Y muchas veces nosotros tenemos. ¿Y cuánto más a la muerte? Porque como le digo ahorita, nadie se quiere morir. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros estemos por encima de ese miedo, de ese temor. Y por eso muchas veces nosotros no triunfamos, por decir así. ¿Por qué? Por tener ese miedo, ese temor. Vea, yo conozco un hermano que para evangelizar de tú a tú es posible que esa persona hasta se bautice. Pero para pararse aquí, le das hasta, mejor dicho, ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque no ha podido vencer ese miedo, ese temor. Y pararse aquí no es fácil. Porque es cierto, pararse aquí no es fácil. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que superar ese miedo, Gloria a Dios. ese temor. Amén. Entonces, otro punto dice, el miedo distorsiona los planes de Dios. Cuando el miedo toma mi vida, todo se distorsiona. Todo toma otro rumbo. ¿Por qué? Porque ha invadido nuestro corazón y nuestra mente. Deuteronomio 1:27 que dice. 1:27 que dice el Deuteronomio. Dígame. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Hasta ahí, hermano. Entonces, aquí se comenzaron a ¿qué? A complicar las cosas. Porque así como en los versículos anteriores decía que Israel tenía toda la garantía de entrar a la tierra prometida, pero aquí ya se comenzó a ¿qué? A distorsionar todo. ¿Por qué? Porque comenzaron a murmurar. A murmurar. Lo que decía el pastor ahorita, muchas veces
Eso, las murmuraciones las hay en nuestra vida. ¿Cuántas congregaciones nos han destruido por la murmuración? ¿Cuántas congregaciones nos han dividido? ¿Por qué? Por la murmuración. Y este pueblo comenzó ¿qué? A murmurar y a decir que Jehová no los amaba. ¿Por qué? Porque supuestamente los había sacado de Egipto a que murieran en ese desierto. Y no era así. Jehová lo que quería era entregarles esa tierra. Jehová lo que quería entregarles era la tierra prometida. La misma tierra que nos prometió a nosotros. Amén. Por eso es que la salvación o la vida eterna la tenemos que luchar. Por eso la Biblia enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque miren Israel, todos los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Entraron dos, Caleb y Josué. No entró más ninguno. ¿Y por qué no entraron? Murmuraban de la comida, murmuraban por el agua, murmuraban porque Moisés hacía cualquier cosa. Todo lo que hacía Moisés lo murmuraban y se quejaban en contra de Dios. De la comida, que ese pan tan liviano. Y dicen que el maná tenía un sabor como a miel, dice la palabra. Que era algo especial que el Señor les había dado. Y todo eso lo murmuraban. Por eso hay una parte donde el Señor les manda codornices, porque querían comer carne. Dice que cuando ya se llenaron, la vomitaban hasta por la nariz. Se morían, no hay harto. ¿Por qué? Porque siempre murmuraban. Y no hay algo peor que una congregación donde haya murmuración, donde haya cuento, donde haya chisme. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, por eso nosotros nos tenemos que cuidar de todas esas cosas. Y si practicamos esas cosas, como le dije ahorita, dejarlas, apartarnos de ellas, porque son cosas que no le agradan al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, esto aquí comienza a distorsionar enseguida. Todo lo que Dios le había prometido, todo se comienza a distorsionar. Así que cuando hay este tipo de murmuraciones, todo comienza a distorsionarse. Ya toma otro rumbo diferente. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Pero fíjense ustedes en algo, que esta gente les pasó algo. Cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, se dejaron ¿qué? Intimidar. Lógico, al ver esas personas tan grandes, porque me imagino que verían dos o tres, porque no pudieron haber visto más. Cuando vieron esos gigantes, ellos se intimidaron. Es más, ellos le dijeron a Moisés: Moisés, la ciudad está amurallada, murallas altas. Se dejaron ¿qué? Atemorizar. ¿Cuántas veces el diablo no nos atemoriza a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo no nos acorrala para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pero el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta ¿qué? Hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos con ese pastor? Y es verdad, muchas veces. Pero tenemos que tener la confianza y la certeza que el Señor está allí, porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, este pueblo se dejó atemorizar, se dejó acorralar. Y eso fue un error que cometieron. ¿Por qué? Porque esto hizo que fueran hablando mal de la tierra prometida. Cuando llegaron, los 10, no, la tierra es buena, sí, fluye leche y miel. Y mira, hermano, pero es que eso está lleno de gigantes. O sea, en pocas palabras dijeron: no podemos. Y esa es una palabra que no puede haber en nuestro vocabulario. El cristiano no puede darle cabida a esa palabra en su vocabulario. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con nuestra fuerza, porque sería luchar en vano. Sería luchar en vano, sino con la fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, cuando el temor comienza a atemorizarnos, ya nosotros no podemos ¿qué? Pensar correctamente ya. Comenzamos a buscar estrategias, comenzamos a buscar otras cosas que no van de acuerdo a la voluntad
de Dios. Ah, no, que no, aquí esto no está llegando gente, vamos a hacer como dijo el hermano Juan la noche, una pijamada para que se nos llene, o vamos a invitar a los niños que vean cine. No, comenzamos a buscar cosas que no van según la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando el miedo se apodera a nosotros, no pensamos correctamente. Todo se distorsiona. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, esos 10 comenzaron a ¿qué? A desanimar. No vamos a poder. No vamos a poder. Son más grandes. Además, esa ciudad está amurallada. ¿Cómo vamos a entrar? Comenzaron a ¿qué? A desanimar. Pero dice la Biblia que hubieron 2. Que de la misma impotencia, o sea, se rajaron el vestido, dice la palabra. Dice, ¿cómo que no vamos a poder? Si Dios nos ha dado la palabra, si Dios ya nos dio esa tierra, subamos, pero nada. Dice que casi nos apedrean. Casi nos apedrean, ¿por qué? Porque ellos se les impusieron a lo que ellos estaban diciendo. Y vemos que finalmente, esto, ¿qué ocasionó esto? Que el pueblo tomara otro rumbo. Otro rumbo. Buscando en Google, dice que si Israel hubiera salido directo, que no hubiera tenido un tropiezo para llegar hasta la tierra prometida, dice que había más o menos 6 días y medio más o menos, donde ellos no hubieran tenido otro país, y hubieran llegado en 6 días y medio. Pero vemos que como ellos comenzaron a poner tropiezo, comenzaron a murmurar, Dios tuvo que ¿qué? Enviarlo al desierto. ¿Y saben qué ocasionó esto? Que demoraron 38 años más deambulando en el desierto. Como no quisieron entrar a la tierra prometida cuando Dios les había dicho, entonces Dios los mandó a deambular por el desierto 38 años más. ¿Y cuántos años se cumplieron? 40 años. Un día por cada año que fueron a inspeccionar la tierra. O sea que si hubieran sido 2 meses, se hubieran llevado 60 años. Dependiendo de lo que demoró la inspección de la tierra, así Dios le puso un día por año. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Por eso es que nosotros, o sea, uno puede ser muy orador, uno puede ser muy ayunador, uno puede congregarse, uno puede leer la palabra, uno puede, mejor dicho, hacer todo lo referente a un culto. Pero si no es obediente, de nada sirve. ¿Por qué? Porque lo principal en nosotros los cristianos tiene que ser ¿la qué? La obediencia. Obediencia. Amén. Y ellos fueron, por eso Moisés dice, ustedes fueron rebeldes al mandato de Jehová. Desobedecieron la voz de Jehová. Lo que pasó con Saúl. ¿Qué dijo Dios a Saúl? Ve a Milé y acaba hasta con la garrapata, acaba. No le dijo Dios que acabara con todo. ¿Y qué hizo la belleza? Le escondió lo que? Lo más gordo, lo más bonito, las vacas más bonitas, las ovejas más, no, las vacas bonitas. Y por eso, Saúl en estos momentos está en el infierno. ¿Por qué? Porque se rebeló. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y muchas veces podemos perder la salvación por esa desobediencia. Como ha explicado el pastor, muchas veces tenemos una desobediencia silenciosa. Al principio sí dijimos, pero después, si te vi ni la acuerdo. ¿Cuántas veces nos mandan a evangelizar? Y empezamos a evangelizar. Al mes, a 2 meses, no, eso no se convierte en nadie en eso. Y no volvemos a hacer el trabajo. Desobediencia. Desobediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, otra, el miedo no cree en las promesas de Dios. Cuando uno tiene miedo, uno no cree en las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Esto está en Deuteronomio 29 al 33.
¿Qué dice, hermano? Dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creéis a Jehová vuestro Dios. Entonces, sígale, hermano. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Entonces, si nos damos cuenta, ¿tenía o no tenía Israel la garantía de entrar al tenían toda la garantía, pero que no creyeron? Así que cuando el miedo se apodera de nosotros, las promesas de Dios en nosotros, 33. Las promesas de Dios, el miedo no cree, o sea, no permite creer en las promesas de Dios. Como decía ahorita, cuántas cosas el Señor nos ha prometido, pero que no hemos creído en lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Amén. Entonces, para esto es importante que desarrollar el principio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces ni fe tenemos. Por eso está el Señor, hay que pedirle que nos aumente la fe. Porque muchas veces, si tenemos algún poquito, se nos acaba. Porque esto es de fe. El Evangelio es de fe. La salvación es por fe. Y muchas veces ni nosotros mismos creemos que somos salvos. Muchas veces nos pasa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y el miedo es que simplemente desobediencia. El miedo es eso, desobediencia. Y ningún desobediente entra al reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que no temamos? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Y saben algo? ¿Ustedes saben cuántas veces aparece esta palabra en la Biblia? ¿Quién sabe cuántas veces esta palabra aparece en la Biblia? Que no tengas miedo, no tengas temor. 365 veces aparece en la Biblia. ¿Y por qué creen ustedes que aparecen 365 veces? ¿Ah? Porque todos los días el Señor nos dice, no tengas temor. Todos los días, por eso aparece 365 veces en la Biblia. Porque el Señor todos los días dice, no tengas temor. Eso es lo que Dios quiere. De todo lo que vayamos a emprender, sea en su nombre, con firmeza. Porque como le digo ahorita, estamos acostumbrados a que nos dan las cosas y las dejamos botar muchas veces. No nos importa. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Dice, el miedo puede privarnos de lo que Dios quiere darnos. Por eso, los israelitas demoraron, como le digo ahorita, 40 años en el desierto. Y no entró ninguno a la tierra prometida. A excepción de Josué y Caleb. Ni aún Moisés, que fue el líder, que lo sacó, que lo dirigió, ni aún Moisés. ¿Por qué? Porque hubo un momento de Moisés que también actuó con ¿qué? Conmigo. ¿Quién ha leído esa parte? El Señor dijo, háblale a la peña para que brote agua. ¿Y qué hizo el doctor? Le pegó. ¿Por qué? Porque hay ovejitas. Hay ovejitas de ovejitas. ¿Por qué? Porque hay ovejitas de ovejitas. Que sacan canas como nosotros. Nosotros sacamos canas, ¿verdad? Y verdes. Sí, porque reconozco que bueno. Tremendo. Pero bueno, aquí estamos.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. Otra. Entonces, el miedo hay que confesarlo como qué, como pecado, porque para ese miedo hay solución. Entonces el miedo uno lo tiene que confesar como pecado. Señor, yo siento que no puedo, pero tú ayuda. Porque muchas veces no hacemos eso. Muchas veces no hacemos eso. Miren, nosotros, la Biblia nos manda que nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, en vez de acercarnos más al Señor, ¿qué? Nos alejamos más. Yo estoy casi seguro que casi en todos nosotros ha pasado eso. Amén. En vez de irnos acercando más al Señor, lo que hacemos es ¿qué? Retirarnos más del Señor. ¿Pero por qué pasa eso? Por los descuidos en nuestra vida. Ya no ayudamos, ya no vigilamos, no leemos la palabra. Si oramos una hora, ya en vez de ascender, lo que hacemos es descender. De 15 minutitos ya el Señor sabe. Y no es así. Nosotros cada día tenemos que buscar cada día más la presencia del Señor. Amén. Ahorita que estaban las alabanzas, estaban coordinando, yo sé que muchos se estaban gozando con ¿qué? Con la alabanza y eso, ¿cierto? Pero también hay una parte que se estaba gozando con el olor que botaba la cocina. Díganme que no. Díganme que no. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la carne. A la carne le gusta ayunar. A la carne le gusta ayunar. Quiere estar allá comiendo. Mientras uno se gozaban en la alabanza, otros se estaban gozando allá con el olor que botaba la mesa. Cuando me entregué, me decía, Y muchos estaban deseando Todo comer ese culpa de la momento. hermana Melvin. Amén. Entonces, el miedo hay que confesarlo como que, como pecado. Hay que confesarlo como pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hay 4 principios para confrontar ese miedo o el temor. Entonces, hay que ¿qué? Confrontarlo sinceramente. ¿Por qué? Porque él nunca se va a ir. El temor no se va a ir, él siempre va a estar allí. Pero de usted depende si se quita o no se quita. Usted se puede mudar hasta para Conchinchina, pero ahí está el temor. Pero nosotros depende si ese temor sigue ahí o no sigue ahí. Amén. Amén. Entonces hay que confrontar el temor ¿qué? Sinceramente, confesándolo a Dios. Tenemos que pedirle que nos ayude a aislar ese temor de nosotros. Ese temor también hay que ¿qué? Confesarlo como pecado. ¿Por qué? Porque el temor es pecado. Por eso la Biblia enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso la Biblia enseña eso. Entonces, si hay cobardía, si hay miedo, si hay temor en mi vida, estoy pecando delante de Dios. Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. No sé hacer las cosas bien y no las hago, estoy pecando delante de Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo 34:4? ¿Qué dice? Salmo 34:4, ¿qué dice? Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová y él ¿qué? Me Me oyó. oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿cuál es la clave? buscar el Esa es la clave, buscar a Jehová, no hay otra más. Porque muchas veces nosotros buscamos al vecino, buscamos al papá, buscamos al... No, hay que buscar a Jehová que nos pueda ayudar de todas estas cosas. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, para ese temor, nosotros tenemos que apropiarnos de la protección divina del Señor.
Y aquí les voy a estar dando unos versículos y ustedes lo leen en la casa para que no... Hay que apropiarse de la protección divina. La tercera. Apropiarse de la protección divina. Deuteronomio 31:6. Salmo 27:1. Salmo 118:6. Proverbios 3:25. 3:25. Proverbios 29:25. Y Isaías 41:10. Si ustedes leen estos versículos, todos estos se refieren a la protección divina del Señor. Disculpe, ¿cuál entonces es la segunda? Usted dijo que la primera era sinceramente. Confrontar el temor sinceramente. El otro es confesarlo, el temor como pecado. La tercera, hay que apropiarse de la protección divina. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tener lo que tuvo Josué y Caleb. Si ustedes analizan ellos, ¿qué? Su respuesta fue algo ¿qué? Diferente. Y a pesar que los otros 10 dieron una respuesta negativa, estos no dieron una respuesta ¿qué? Positiva. Moisés, sí podemos. Ya Dios nos dio la palabra. Y como decía el pastor, esa es la gente que uno tiene que rodearse. Porque mucha gente uno se rodea de gente negativa. Amén. Entonces, estos hombres, por tener esta actitud, ya que lograron entrar a la tierra prometida, fueron los únicos, como les dije ahorita, fueron los únicos que lograron entrar a la tierra prometida. De esa generación. ¿Por qué? Porque los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de todos aquellos que cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a hacer un censo, los que tuvieran 20 años para arriba. O sea, toda esa gente murió. Toda esa cantidad de personas murió. Dice, estudiosos que de Israel salieron más o menos de 2,5 millones a 3 millones de personas salieron de Israel cuando salieron de Egipto. Y ninguno de esas personas entraron a la tierra prometida. Amén. ¿Cuánto gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener, como decía ahorita, la certeza, la confianza que sí podemos hacer las cosas con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es lo opuesto a la guerra? La paz. ¿Y a la mentira? La verdad. La verdad, ¿cierto? ¿Y a lo dulce? Salado. ¿Y al temor? La valentía. ¿Qué sería lo opuesto al temor? La búsqueda. El valor. La búsqueda de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Así lo que vamos a decir está bien. Si la paz es guerra, lo dulce es amar. La verdad, la mentira. O sea, del temor, ¿cuál sería lo opuesto? Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay
no al temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el pequeño no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuál es lo opuesto al temor? El amor es lo opuesto al temor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que cuando nosotros estemos angustiados, cuando estemos necesitados, cuando estemos desesperados, ¿qué? Corramos a su brazo. ¿Qué hace un niño cuando, por ejemplo, en la noche tiene pesadillas, porque son papás? ¿Dónde corre? Para que la mamá. ¿Dónde corre? No corre para los padres. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Cuando no haya temor, haya preocupación, todas estas cosas, nosotros corramos a su brazo. Amén. Por eso es que ahí en Deuteronomio también dice en el 36, dice, quien iba delante de vosotros por el camino, en el 31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén. Porque para Él somos en especial tesoro. No se olvide eso. Quizás para la gente de pronto no valgamos nada. Muchos nos ignoran, muchos nos critican. Pero para Dios somos especial tesoro. Amén. Dios lo que quiere es eso, que cuando nosotros estemos afligidos, que estemos en apuro, que estemos en la condición que estemos, corramos a sus brazos. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, mis amados, pues esta fue la enseñanza que el Señor me dio en esta mañana. Pongámonos en pie para darle gracias al Señor. Aleluya. Padre que estás en majestad y gloria, Señor, te doy gracias, Dios mío, nada más, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia, Padre eterno. Padre eterno, en esta mañana, Dios mío, yo te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor. Padre, que esta enseñanza, Dios mío, que usted me ha permitido, Dios mío, dar, Señor, pueda quedar atesorada en nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra, Dios mío, en nuestras vidas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por acá la que está coordinando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos lo bendiga. Amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración. Vamos a clamar por las almas de servicio y la fe, para poder hacer una campaña, amén. Hay que orar porque hay personas que están atadas, que de pronto quieran venir, pero que el diablo las tiene amarradas. Usted sabe que muchas veces no tiene la intención de ir a una parte, pero el enemigo cierra las puertas. Entonces, esa va a ser la oración de nosotros, y para que Dios traiga a las almas en este pueblo se conviertan en Padre, y vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, te damos toda exaltación en esta hora, Dios mío, que tú eres Dios bueno, Dios de misericordia, que tú eres Dios de poder, Padre amado, que tú, oh Dios mío, eres